Buenas noches, Miss.
Muy buenas noches, estimadas estudiantes del curso de desarrollo de la psicomotricidad. Vamos a dar inicio a esta semana, ya finalizando también, ¿no? Y bueno, con el favor de Dios, vamos a iniciar. No sé si hay alguna pregunta antes. Ninguna. Bien, voy a compartir entonces el material. Buenas noches, mi Sofía. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás, compañera? Buenas señorita? noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mis? Acá un poquito agripada, pero ahí estamos. Hoy sí, el cambio de clima está bien terrible Sí. acá. Ay, sí, Yo mis. tengo un frío bárbaro. Bien, para esta semana 14 tenemos un tema para el desarrollo de la psicomotricidad en la primera infancia, el juego y el movimiento creativo, ¿ya? Entonces vamos a escuchar, estar atentas a este video, ¿ya? Es sencillo. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la importancia del movimiento creativo. Las actividades de movimiento creativo van a centrarse en el desarrollo de los músculos grandes de los niños. Al mismo tiempo en que ellos van a ir trabajando otras habilidades como la creatividad, como la inteligencia emocional, como la psicomotricidad, todo esto para ayudarles a ellos en ese crecimiento de la motora gruesa, pero también de su espontaneidad y de su vínculo social con las demás personas. Ahora vamos a ver cómo ponerlo en práctica con los niños. Espero que les guste mucho y puedan compartirlo. Bien, este video muy cortito para dar inicio a este tema. Entonces yo les voy a compartir un enlace en el cual ustedes van a participar en sus grupos. ¿Ya? Muy buenas noches a cada una de ustedes. Estamos tratando bueno, estamos iniciando la hora. Ay, porque el tiempo apremia, ¿no? Nos gana a veces. Entonces ustedes pueden ir viendo en el Padlet, ¿ya? Buenas noches, Miss. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Vamos a ir ingresando.
Ya, a ver, son 25 personas y solo 2 están ingresando. Ubican su equipo, su grupo. A ver, vamos a ver esta vez qué grupo inicia el tema. Ya saben, ustedes colocan una imagen, primero sus nombres y apellidos, y luego, ¿qué es el juego y el movimiento creativo? Tratemos de avanzar 5 minutitos porque también el día de hoy tenemos una rúbrica y por lo tanto tenemos que avanzar. Es breve, es colocar sus nombres y apellidos en 3 líneas, comentar acerca del video, ¿no? Acerca del tema y colocar una imagen. Aún ningún grupo. Ya los grupos se organizaron desde la segunda sesión. ¿Ya? Entonces todos deben de estar en sus grupos participando. Ya es 7:15 y aún las estudiantes no terminan de ingresar, solo 25 personas. Sé que ya están seguramente agotadas por el trabajo, la casa, todas las responsabilidades, pero tienen que hacer un esfuerzo, están en un curso, están en una formación profesional. A ver, el grupo número 3, Trejo Rojas Patricia, ¿puede leer su pizarra, por favor? Del grupo 3 ya iniciaron, ¿eh? Es realizar un juego lúdico para los niños, son importantes para su desarrollo motriz. Muy bien, gracias, Patricia. El grupo 1 también ya inició. A ver, Erika Centeno, lee tu pizarra. Buenas noches, Miss. Sí, Hola. el juego es una actividad que realizan los niños diariamente en su vida. Ya así desarrollan su creatividad, imaginación, equilibrio, elasticidad, Muy la bien, motricidad gruesa también. Gracias, muy Miss. bien. Ya, también del grupo 4 lo hizo Susan Salomón, puede leer su pizarra. Mis buenas noches. Hola. El juego es una actividad lúdica donde el niño involucra sus habilidades, ¿no? Donde indica sus potencias, sus competencias y habilidades en los niños para que ellos vayan desarrollándose. Y el movimiento que indica el estímulo de cada niño. Muy bien, gracias. A ver, María Jessica del grupo 5. Pero no están los hermanos Yaipen, ¿no? Solo está María Buenas Jessica. noches. A ver, grupo 5, María Buenas Jessica. noches. Hola. En el video lo que yo entendí es, Miss, que el juego debe ser, debe ser armónico, y debe tener elasticidad y debe haber también un equilibrio. Eso es lo que yo Muy bien, entendí en el gracias, video. Jessica. A ver, del grupo 7 está Cintia Ancajima, puede leer su pizarra. Sí, mis buenas noches.
Hola. El juego puede llegar a ser un medio de exploración que permitirá su iniciativa e independencia del niño. El movimiento creativo dejará salir la naturaleza del niño desarrollando habilidades físicas. Excelente, gracias, Cintia. A ver, invitamos del grupo 9 a Florín Destome. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Es una actividad lúdica donde busca potenciar las diferentes habilidades del niño en su juego de su aprendizaje, que a través del juego el niño va a aprender. Muy bien. A ver, del grupo 10, Fernández Ramos Aleida, lee tu pizarra. Mis buenas noches. Hola. Ya son actividades lúdicas indicadas para potenciar las competencias y habilidades en los menores. Se trata de actividades que son esenciales para el desarrollo infantil, ya que enriquecen a los niños personalmente, como la creatividad, la concentración y la confianza. Muy bien, gracias a cada una de ustedes. El grupo 8 no ha comentado, el grupo 6 tampoco, el grupo 2 tampoco. A ver, el grupo 4, Susan Salomón. Leyó, creo, ¿no? Sí, ya lo leí. Ok, ya. Del grupo 5 también. Entonces, ya, sí. Por favor, sigan publicando porque luego yo lo voy a revisar. Entonces nos vamos a quedar con esas ideas que nos van a dar luces para poder ir construyendo este concepto de el juego, ¿no? Como parte del movimiento para desarrollar esa creatividad también, ¿no? Entonces tenemos a Vygotsky, que ya imagínense de los años 1850, ¿no? Él ya proponía una teoría en la cual veía que el entorno, la parte social era muy importante, ¿no? Donde se refería pues a que el juego es una actividad social. O sea, gracias a esa cooperación entre los niños, logran asumir ciertos roles, papeles que son complementarios para esos aprendizajes, como muy bien lo han mencionado, ¿no? Entonces el juego va a permitir en los niños esas habilidades que ustedes muy bien la han planteado, ¿no? En el Padlet, y sobre todo ahí creo que ha sido Moncajima, que hablaba mucho de esa armonía, ¿no? De esa flexibilidad, de ese equilibrio que logran a través de esos movimientos, a través del juego. También Ruiz y Garza y otros en el 2008, ellos dicen que también la creatividad se da a través de los juegos, ¿no? A través de esos juegos que los niños realizan diversos movimientos, en la cual hay variantes, ¿no? Porque existe, luego cuando van a primaria, los niños no hacen psicomotriz, sino hacen una educación física, ¿no? En la cual también los niños desarrollan esas actividades, aunque dicen estos autores que esto se quedó en el nivel inicial, porque muchas veces en este nivel primario, que tiene que ver con la educación física, muy poco se hace, ¿no? Más se dan contenidos de matemática, comunicación, y los centran a los niños en un aula y están escribe y escribe todo el santo día y no hay un momento de movimiento. Por ello también que nace una resolución en la cual a partir de este año todos los docentes tienen que hacer unos 10 minutos de movimiento, ¿no? Entonces, porque se ha demostrado que a través del movimiento se logran muchos aprendizajes, se logra también que los niños y las niñas estén motivados para nuevos conocimientos, ¿no? Un poco salir de esa rutina, de estar prestando atención. Recuerden que los niños todavía están en ese proceso de lograr totalmente, ¿no? No es como un adulto que puede tener mayor tolerancia de estar sentado, ¿no? Y aprender. En el caso de ustedes, están desarrollando un aprendizaje autónomo, ¿no? Porque ya es la voluntad de cada uno, el que estén a la hora, el que estén atentos a la pantalla, el que estén participando aquí en la sala, ¿no? Porque nadie los está observando, no es como ir a una clase presencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, se dice pues que el juego le va a permitir a los niños a través de esos movimientos desarrollar esa creatividad. Recuerden que la creatividad es importante para el pensamiento lógico-matemático, para la comunicación, para la socialización, ¿no? Y una serie de competencias y habilidades que los niños tienen que desarrollar
¿no? Como seres, como personas. Entonces, también se dice que los juegos de movimiento y sus variantes van a propiciar en los niños, ¿no? Esas habilidades y capacidades que ustedes muy bien lo han mencionado y que los va a fortalecer para la vida. Lo que hacemos nosotros igual, no hacemos por mero gusto o por mero aprendizaje, sino todo lo que hacemos es para prepararnos para la vida. Ahora nosotros estamos en una etapa en la cual ustedes, por ejemplo, están muy jóvenes, están con toda la vitalidad, tienen la familia, algunos todavía no la tienen, pero están en ese camino, ¿no? Ese es uno de los objetivos tal vez que tienen. Y por lo tanto, ustedes, por ejemplo, todo lo que hacen lo realizan para prepararse para la vida. O sea, tiene que ser con entusiasmo, con creatividad, con amor, ¿no? Con ese cariño, con ese deseo, con esa voluntad de querer logros para una vida mejor, para tener un mejor confort, ¿no? Para ayudar a la familia. Entonces, ustedes como estudiantes, por ejemplo, tratan de perfeccionarse, de mejorar, de desarrollar todo ese potencial que también tienen. Y en el caso de los niños, a través de esos movimientos, a través del juego, ¿no? Porque ellos todo lo hacen jugando. Cuando veamos a un niño que está muy quieto, muy calladito, bueno, hay que preocuparse, ¿no? Porque casi todos los niños están en ese moverse, están en un ir de aquí a allá, en el de llevar objetos, trasladar, sacar, ¿no? Entonces, eso es saludable porque los niños están ahí, se están fortaleciendo. Entonces, hay que permitir, ¿no? Espacios seguros, limpios, agradables, aunque a veces en las casas, cuando tenemos niños pequeños, bueno, no están tan condicionados como para que ellos hagan todos estos movimientos, ¿no? Pero la casa es parte de los aprendizajes de los niños, entonces simplemente hay que tener cierto cuidado. Bueno, les digo estas cosas porque tengo un nieto, les decía que a veces me lo dejan, y el Buy, yo le digo, saca muerto en los rincones porque me va por todos lados y está en esa curiosidad de que saber qué cosa hay allá, qué cosas. Y entonces lo poco que puedo tener, bueno, le brindo algunos libros, le facilito algunos objetos que él pueda manipular, ¿no? Pero él, por él quisiera vaciarme la casa, ¿no? Porque así son los niños. Entonces, un niño que está así en ese momento de descubrir, de esa necesidad de moverse, ¿no? De encontrar, de aprender, de llevarse los objetos a la boca, ¿no? De entender su entorno, de conocer cada objeto. Entonces, parte de su día a día. Entonces solamente hay que guiarlos, hay que, ¿no? Orientarlos. Entonces ustedes también a los niños, cuando estén en el aula, ¿no? Tanto niños de preescolar, de 0 a 3 o de 3 a 5, ustedes también tienen que facilitar para que los niños desarrollen estas capacidades, ¿no? Y ahí, pues, por supuesto, el lenguaje, las matemáticas, porque los niños van ordenando los objetos, pero están de manera lúdica, están jugando. Entonces, siempre desde las primeras edades hay que ir induciendo a los niños, ¿no? A ser creativos. ¿Qué puede hacer con los objetos? ¿De qué manera ellos pueden resolver ciertos problemas que se le van planteando? Entonces, mucho les gusta desarrollar juegos de roles, ¿no? Porque siempre están observando a los adultos. Entonces, por lo tanto, estas actividades que ellos mismos van a crear les van a ayudar pues a desarrollar esas habilidades motrices, ¿no? A esas habilidades psíquicas, a esa creatividad que ellos de manera natural van desarrollando esas capacidades para entender otros conceptos, ¿no? Entonces el juego como una actividad rectora, ¿no? Es una actividad básica para el desarrollo físico y psíquico de los niños y niñas, debe de siempre estar en cualquier espacio, ¿no? Permitirles pues que los niños a través de esa convivencia desarrollen ciertos hábitos, que por ejemplo aprendan a escuchar. Yo a mi nieto, como todavía está él muy disperso, todavía 2 años,
¿no? Entonces a veces se va, ¿no? Entonces yo le digo, tranquilo, a ver, siéntate, a ver, ¿qué cosa quieres? Y él señala, porque todavía no habla muy claro, algunas cosas dice agua, pan, pero le encanta, por ejemplo, el plátano, y entonces él sabe dónde está el plátano y siempre señala, a ver, ¿cómo se llama? Plátano, a ver, plátano, le sale una, pero no le sale la palabra todavía, pero ahí hay que estar. Entonces, también hay que irlos normalizando a los niños a través del juego, ¿no? Que los niños aprendan a esperar, porque a veces de todo gritan, se desesperan, no, a aprender turnos. En el caso de ustedes, cuando estén en el aula, se generan las normas, ¿no? Y ellos mismos tienen que mencionar el saber levantar las manos cuando quieran decir algo en el aula. Entonces es una forma de aprender a esperar, desarrollar rasgos de ayuda, ¿no? Que sean muy cooperativos. Yo, por ejemplo, veo, pues, en el caso de mi nieto, digo, ya, bueno, ya te cambiaron el pañal y ahora tú tienes que ayudar, a ver dónde botas el pañal. Y él carga su pañal y lo lleva al tacho. Ya, a lavarse la mano, a ver dónde vas a ir a lavarte la mano. Y él va al baño. No alcanza todavía el lavadero, pero tiene que ir un adulto que lo ayude, ¿no? En el caso mío, esta vez es mi esposo, estoy yo, entonces de esa manera. Pero él ya tiene que ir aprendiendo igual a guardar sus cosas, sus juguetes. Lo mismo ahí en el aula, ¿no? Entonces, los niños van formando pues ciertas nociones que en el entorno a veces algunas son aceptadas y algunas no. Hay cosas que hay que decirle no y es no, sin ninguna otra explicación. Entonces, es parte de ese juego, de ese movimiento que tienen los niños. Entonces el juego, como ustedes lo han mencionado en el Padlet, le va a permitir al niño esos aprendizajes, donde ellos a través de ese juego se van a apropiar de su cultura, de su sociedad, donde ellos se van a ir preparando para la vida porque están observando a sus padres, si es que están en un entorno de su misma edad, están observando qué hacen sus pares, ¿no? Y así ellos aprenden porque ellos lo ven como una diversión, como que ellos logran satisfacer ciertas necesidades. También a través del juego los niños van descargando cierta energía, porque ustedes no sé si habrán visto que hay niños que nunca se cansan, ¿no? Porque así son los niños, tienen esa vitalidad. Y bueno, también van a sentir cierto alivio a ciertas frustraciones, ¿no? A veces cuando a ellos no les sale a través de algún juego, un movimiento, ¿no? Pero ahí en la práctica ellos tienen que entender que a veces hay causa-error, ¿no? Y de eso también se aprende. Entonces, los juegos motores son muy propios a partir de los 2 años, ¿no? Esto tiene que ver mucho con que el niño logre un poco ir conociendo su cuerpo, ¿no? Partes de su cuerpo, donde el niño siempre esté interactuando con los objetos porque los acoge, los lleva a la boca, los golpea, los tira, los lanza, ¿no? Él está buscando qué causas y efectos tienen las cosas en el entorno. No es porque sean niños malcriados, sino que ellos lo van a ir regulando, ¿no? La persona que está con ellos le va indicando, no se lanzan, se puede romper, te puedes golpear, ¿no? Ten cuidado. Entonces uno le repite, el niño va a ir asimilando y va a ir entendiendo. Y va a llegar un momento en que ya no lanza las cosas, ¿no? Entonces, a través de estos juegos motores, de estos movimientos, va a haber siempre una interacción social donde los niños, pues a través de juegos, canciones, van a desarrollar su lenguaje, van a nombrar el nombre de los objetos, juegan a esas escondidas, ¿no? Y a reaparecer que les ayuda mucho a desarrollar esa creatividad. Entonces el niño va captando la estructura que tiene esa interacción entre él y el entorno y todo lo que le rodea, porque él así va a ir estructurando cierto diálogo, ¿no? Tanto de un diálogo corporal como un diálogo verbal, ¿ya? Entonces vemos que todos los juegos desarrollan, a ver, ustedes me pueden responder, ¿todos los juegos desarrollan lo mismo?
A ver, ¿qué dicen? ¿Todos los juegos desarrollan lo mismo? Yo creo que no, profesora, creo que desarrollan diferentes habilidades, ¿no? En el Muy niño. bien, Evelyn, cierto. Todos los juegos no desarrollan lo mismo porque se clasifican los juegos, ¿no? Los juegos se pueden clasificar en juegos con reglas y juegos de creatividad. Los juegos con reglas, ustedes saben que ya cuando ingresan a la escuela los niños tienen que respetar, ¿no? Para cada movimiento, para cada juego que le va a plantear la maestra, ellos tienen que manejar primero esas reglas, ¿no? Lo mismo para desarrollar ciertos juegos de creatividad. Cada juego tiene sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, juegos con reglas, tenemos, Mojado, hija. a ver, Tirsa, tu micrófono, Tirsa. Huarcaya, Tirsa Huarcaya, tu micrófono. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay pautas, ¿no? Hay reglas que los niños van a ir aprendiendo cuando ellos se introducen en un juego. Entonces, también existen juegos didácticos. Entonces, para que los niños asimilen y ejerciten ciertos juegos, es importante facilitarles, darles un contenido determinado, ¿no? Si van a jugar con ciertos elementos didácticos, por ejemplo, digamos rompecabezas. Las rompecabezas son para tirarlos. Entonces uno primero le dice, a ver, ¿tú qué dices? Los niños van a decir, no. Ah, muy bien. ¿Dónde se juega con los rompecabezas? Ah, muy bien, en la mesa. Él te va a decir en la mesa, ah, muy bien. Ya él ya busca cómo resuelve el problema de armar ese rompecabezas, ¿no? Si son con otros tipos de piezas, ¿no? Que tienen que ver con un objetivo. Entonces, para ello la maestra, el maestro tiene que estar pues atento a que se cumpla ese tipo de juego, que el material él no le dé otro tipo de uso cuando son estos juegos didácticos, ¿no? Porque los juegos didácticos van a estar implementados en el aula y tienen un porqué, un para qué. Entonces el niño tiene que ir aprendiendo día a día, ¿no? El uso de esos materiales. Un momentito, Jacqueline. A ver, Jacqueline, a ver, dime. Buenas noches. Quería hacer una consulta. ¿Es verdad que ha salido una resolución que ya no se debe jugar con rompecabezas en las instituciones educativas del Estado? Es lo que No, no ¿cuándo salió esa especificó. resolución? No nos especificó el especialista, pero comentó que ya no deberían haber rompecabezas. Eh, No, bueno, yo pienso que deben de existir. Tal vez lo que quiere decir que no haya un rompecabezas para cada niño, por ejemplo. Eso no. Eso ya no puede darse. Si son 30 niños, 30 rompecabezas. No, pues. Tú en el aula puedes tener, y eso lo puedes manejar de acuerdo a la unidad didáctica que tengas, ¿no? Si tienes una serie de rompecabezas, tú vas, si estás hablando de las plantas, podría haber un rompecabezas de las plantas, ¿no? De partes de la planta. Entonces eso tú lo ubicas donde deben de estar los juegos tranquilos, pero no es para que tenga cada niño un rompecabezas de las plantas, o cada niño un rompecabezas, ¿no? Entonces, tal vez sea eso, porque cuando vamos a un aula, encontramos una serie de rompecabezas apilados, inclusive no están completos, les faltan piezas, y eso no es didáctico. Podría ser eso, ¿ya? Pero no sé, dime si me buscas la norma, la regla, la resolución, te agradecería bastante si me la buscas para estar actualizada, porque desconozco ello, porque los rompecabezas ayudan al pensamiento del niño, ¿eh? Entonces habría, de acuerdo a las edades. También no van a poner a un niño de 3 años con un rompecabezas para un niño de 6, de 7, ¿no? Entonces también hay que ver, porque a veces hay maestras que piden rompecabezas y los padres traen cualquier cosa. Ya, ahí tal vez eso te quieren decir, ¿no? Que habría que ser un poco más juiciosos para determinar qué tipo de juego didáctico o en el caso de rompecabezas debe de ir en un aula. Y máximo, pues, como les digo, ¿no?
un par de rompecabezas para toda un aula de 30 niños. No puede haber uno para cada uno. Eso no es. Una consulta. ¿Y cuántos, por ejemplo, de acuerdo a las edades, soy Milagros, Miss? Ya dime, Milagros. Una consulta. Ya de acuerdo a las edades de las rompecabezas, ¿y de cuántas fichas sería recomendable dar a un niño de 4 años y 5 años? Ahorita yo no te puedo tanto decir de cuántas piezas, sino que tú tienes que buscar en el porque hay de ver eso en el mercado, donde tú vas a una tienda donde venden estos juegos didácticos, te tienen que especificar, ¿no? Para qué tipo de edades, si es que algo te atrae, te gusta, ¿no? Tú pides, ¿no? Para la edad. Y eso es lo que deben O de sea, hacerse a los padres y de las familia. fichas también, o sea, porque cuando, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando hace años atrás y las especialistas nos estaban diciendo que las fichas mayormente para las 5 edades ya debe ser de 40 a 45 fichas, cosa que como un poco al niño le pueda razonar más, pueda armar todo eso. Sí, pero a veces también les damos les damos a los niños tantas, si tú tienes de 40 fichas, imagínate, puede llegar un momento a frustrarse, el niño lanza todo y todo se queda regado, ¿no? Hay que tener mucho tino, mucho juicio pedagógico para poder brindar, ¿no? Yo tengo que observar bien cuál es el perfil de mis niños, porque todos los niños a veces no son iguales, ¿no? Tal vez de cada zona, de acuerdo al entorno, de acuerdo al lugar, ¿no? Hay muchos aspectos que hay que contemplar antes de ver un juego. Bueno, no estamos en ese punto, estamos viendo lo que es el juego y el desarrollo del movimiento y la creatividad. Eso es un tema Ya, Miss, aparte, sino que gracias. estamos colocando dentro de los juegos con reglas este tipo de juegos. Entonces, los juegos de movimientos también tienen un objetivo que desarrollan habilidades motoras, ¿no? Pero que también tienen un valor social, ya que a través de estos movimientos los niños aprenden, por ejemplo, el respeto, la cortesía, la honestidad, la justicia. Entonces, a través, no solamente, bueno, que jueguen, sino que miren en el trasfondo lo que tiene un juego de movimiento, ¿no? Entonces, es importante plantear estos juegos, pero teniendo en cuenta, por eso se pide que un maestro o una maestra sea muy juiciosa o juicioso con un sentido pedagógico en todo, ¿no? Entonces yo tengo que estudiar bien mi entorno, tengo que estudiar bien a mis niños, ¿no? Imagínense cuando los espacios son muy reducidos, ¿yo voy a rellenar de materiales? No, pues, ¿no? Entonces tengo que utilizar tal vez el patio tiene que tener las condiciones. Y para hacer ese tipo de juegos de movimiento se requiere áreas un poco más amplias, ¿no? Porque los niños van a hacer movimientos de correr, ¿no? Reptar, dar volantines, o utilizar, por ejemplo, este tipo de telas que son de muchos colores y al centro le pones una pelota, ¿no? Es un paracaídas, y empiezan ellos a mover la tela y la pelota se va de un lado a otro lado. Tiene que tener un espacio amplio, ¿no? Y ahí, miren, desarrollan tantas habilidades para sus aprendizajes, ¿no? Entonces, vemos que también existen juegos tradicionales, ¿no? Esos juegos tradicionales que también desarrollan mucha la creatividad, ¿no? También tenemos, a ver, ¿qué juegos tradicionales ustedes conocen? El Raiwell, Miss, es que es muy común la liga. Ya, la liga. A las escondidas. El juego Las del trompo escondidas, también. el trompo. El La trompo, las cucharita. canicas, las canicas. Kiwi, Ya kiwi. ves, Las las canicas. caniquitas, pues, ¿no? Lo La que ya bochita. no juegan los niños. Claro. Hay otro también, ¿sabes cuál? El run run. Eso El que se run hacía run, antes pero hay con que la tener tirita con de ese run chapín. run, claro, pero hay que tener Claro, cuidado con el run run porque se pueden cortar. Ajá. Ya, hay que buscar juegos que sean, no sean peligrosos Seguros, ¿no? también. No sean sí, tiene Claro, razón. tienen que ser bastante seguros. Entonces, hoy en día los niños no conocen esos juegos.
Están más Sí. metidos en el celular y en la televisión, entonces hay que buscar. También encontramos los juegos de roles, ¿no? Donde los niños van a representar, ¿no? De manera simbólica, van a buscar ellos mismos un argumento. Por ejemplo, los superhéroes, hoy en día, ¿no? La moda de los niños. Entonces ellos se visten, representan a los superhéroes, ¿no? Se hace todo un argumento y los niños luego lo dramatizan, reproducen ese argumento y en la cual está, por supuesto, la maestra, ¿no? La maestra puede proponer esos momentos en la cual les presenta esa fundamentación y a ver cómo ellos van a desarrollar cada personaje, ¿no? Entonces, este tipo de juegos son muy importantes porque, a ver, se busca ver qué piensa el niño, qué puede reproducir el niño, la niña, ¿no? Qué ideas tiene acerca de ese juego. Entonces, esos juegos van a favorecer mucho el diálogo, la conversación, la parte receptiva y reflexiva de la comunicación. Entonces, es importante que la maestra al final siempre tenga un consejo, una moraleja de ese tipo de juegos, porque a veces ellos ven a los superhéroes, pero ¿será correcto? Porque a veces ven en la televisión esto de los superhéroes que vuelan, pero ¿eso será real? ¿Estará bien que hagan eso? No va a ser que un niño vea un superhéroe en la televisión y él se pone una tele y se tira por la ventana. ¿Y qué pasó? Él no vuela. Entonces la maestra ahí tiene que ser muy juiciosa y brindarles ¿no? ese sentido real de las cosas. ¿Ah? Entonces, el juego de roles, pues, también forma de manera particular, ¿no? Esos contenidos donde los niños van a reproducir, ¿no? Actividades que a veces observan a los adultos, que se dan en las relaciones personales, en las familias, ¿no? Y ahí a veces la maestra puede diagnosticar casos inclusive a veces de violencia, ¿no? Porque para ellos creen que es normal, pero ahí puede detectarse un problema también, ¿no? Entonces, los tipos de juegos de roles, ahí tiene pues digamos, sus elementos, ¿no? Elementos donde los niños van a asumir ese juego y donde ellos también van a realizar ciertas acciones en las cuales van a identificar qué es lo que ellos quieren representar, ¿no? Qué objetos van a utilizar, cómo ellos creen que se puede dramatizar, donde ellos también en ese juego van a representar ciertas relaciones, ¿no? Que se pueden presentar. Entonces se considera dentro de una actividad fundamental, pues en primer lugar hay que ver la edad del niño, ¿no? Hay que ver la edad del niño donde ellos puedan resolver ciertas contradicciones propias de su edad, ¿no? Mayormente los niños de 5 años, 4 años son a veces más juiciosos, ¿no? Ocurrentes también, donde ellos quieren ser como los adultos y hacer todo lo que a veces hacen, ¿no? Es como que un día en un colegio, cuando fui, era una zona bastante movida de Lima, en San Martín de Porres, no recuerdo exactamente cómo, pero algo así, Cerro Candela, creo que se llamaba el lugar. Entonces un niño, muy naturalmente, la profesora estaba hablando, por ejemplo, de las profesiones, algo así. Y un niño dice, ah, yo quiero ser como mi papá. ¿Y qué cosa es tu papá? Ah, mi papá es choro. Mi papá se roba los televisores, lleva a mi casa plata, celulares. Todos nos quedamos así, una pieza, ¿no? Para él lo ve normal porque eso ve su día a día. ¿Qué puede hacer una maestra? ¿Qué pudo hacer en ese rato? Lo dejamos que el niño empiece a expresar todo lo que él quería hacer, pero en ese momento ni decirle ni no, ¿no? Porque otros niños decían, ah, yo quiero ser bombero como mi papá, el otro quiere ser policía como su papá, pero el otro niño quería ser choro, quería ser un ladrón, porque lo ve así, natural, que su papá llegue y le traiga esas cosas.
Entonces, imagínense el caso de la profesora, ¿no? Cómo la pone a la profesora. Y ahora la profesora tampoco no podía tanto interactuar porque si ya sabía que papá era choro, no le podía ni decir nada. Y casi siempre en toda esa zona eran así, bien violentos, nunca participaban, los mismos niños iban cuando querían, de la manera que querían, si querían iban limpios, si querían llevaban loncheras, si no, no llevaban. Es una situación bastante difícil para trabajar, pero a veces, ¿qué se hace ahí? Tratar, ¿no? Tratar de conversar con los padres, en este caso más son las mamás las que se acercan, pero fue un tema bastante fuerte, donde a veces los niños a través de los juegos o de las conversaciones, ¿no? Manifiestan lo que a veces ellos observan y quieren tomar de un adulto. Por eso es que un adulto debe de tratar siempre de hacerlo mejor, ¿no? Este padre que es choro, pues no pensaba, no reflexionaba. Posiblemente esto les estoy contando de hace muchos años atrás. Posiblemente ese niño hoy en día será un choro, ¿no? Como él decía, choro, su palabra era. Entonces, imagínense. Entonces, el juego puede hacer, pues, que los niños quieran ser, a veces, quiero ser chofer como mi papá, porque quiero aprender a conducir, ¿no? Entonces, quiero ser doctor porque he visto, no sé, a mi papá o en la televisión. Entonces, los juegos ayudan a los niños, ¿no? Pero siempre y cuando, pues, hayan cierto positivismo también en todo, porque imagínense lo que les cuento o lo que les comento de este niño, que él lo dijo de manera, no veía por ningún lado lo negativo, ¿no? No veía por ningún lado el problema. Se sabe que la delincuencia hoy en día es un gran problema social. Entonces, pero si las familias no cambian, no mejoran, entonces ese padre que tiene esas actitudes o ese tipo de trabajo, como le decía entre comillas el niño, también lo va a hacer mañana más tarde, ¿no? Entonces imagínense los juegos de roles, el niño siempre está observando pues al adulto, ¿no? Entonces, ¿de qué depende pues ese valor educativo del juego, ¿no? Va a depender mucho de cómo se les orienta de manera pedagógica cada actividad lúdica, cuál es ese contenido, por eso que es importante dialogar con los padres de familia desde el principio, cómo, por ejemplo, esta pedagogía del movimiento es una herramienta muy importante para desarrollar en los niños esa independencia, esa iniciativa, ¿no? Que se necesita para la vida. Y para ello, pues, son los padres de familia quienes inician estos roles, quienes inician estos juegos para permitir en sus hijos a través de esos movimientos, esa creatividad, ¿no? Y qué interesante para los niños ver que sus papás juegan con ellos, ¿no? Y eso a veces hoy en día es bastante difícil, ¿no? Porque los hijos a veces olvidarán que hayamos mantenido la casa siempre limpia. No se van a acordar tanto de que si siempre decimos la casa limpia, limpia, sino que la casa naturalmente debe estar limpia, pero más recordarán, en cambio, que les contaban cuentos o que jugaban con ellos, ¿no? Porque cuando somos adultos dicen, ¿y cómo fue tu infancia? ¿No? Casi siempre los adultos, mi mamá me gritaba, mi mamá me mandaba a hacer las cosas, mi papá nunca estaba, o, ¿no? No hay una cosa que digan, oh, yo jugaba con mi mamá, yo jugaba con mi papá, teníamos tiempo para salir al parque, para pasear. Casi los de nuestra época, muy poco decimos eso, ¿no? Pero hoy en día sí, los padres jóvenes, porque mayormente ahora las familias son muy jóvenes, y deben de promover estos juegos, ¿no? Estos diálogos, estas compañías que son importantes para el desarrollo de los niños. Entonces también existen, por ejemplo, hay una canción, ¿no? A la rurra rurra, no sé si ustedes la han escuchado, pero por ejemplo dice así, ¿no? A la rurra rurra, duérmete mi niña, a la rurra rurra, duérmete mi amor, a la rurra rurra, duérmete mi niña,
niña, a la rurra, rurra, duérmete mi amor. Esta niña linda que nació de día, quiere que la lleven a la dulcería. Esta niña linda que nació de noche, quiere que la lleven a pasear en coche, ¿no? Mayormente cuando son bebitos, por ejemplo, casi siempre jugamos con los niños, pero cuando ya van creciendo, ya nos olvidamos de cantarles, de jugar con ellos, pero casi siempre la mayoría de mamás y de papás han cantado esta canción cuando sus niños son bebés, y de ella nos olvidamos. Siempre hay que promover juegos a través de canciones, ¿no? Conversar, usando algunos elementos. Entonces, los padres de familia deben de participar en esos juegos porque les va a brindar esa oportunidad de interactuar, ¿no? De desarrollar en los niños estas habilidades que les va a favorecer el aprendizaje de una manera natural, ¿no? Entonces, también a través de los juegos, los niños se mueven, aprenden a dominar, a dominar su cuerpo, a conocer una realidad, a orientarse en el espacio, a ubicarse también en el tiempo, a saberse conectar con el arte, la naturaleza, a manipular y construir diversos, digamos, con diversos objetos, desempeñar roles, ¿no? Elaborar con mucha fantasía, desarrollar esa imaginación y también, por lo tanto, desarrollar esas emociones que son importantes en las personas, ¿no? Entonces, el juego y el movimiento es un índice, pues, muy importante en el crecimiento sano de un niño y una niña, ¿no? Entonces, ¿quién genera esos primeros juegos, esos primeros movimientos? Son los padres, la familia, ¿no? Y luego ya en la escuela, la maestra, el maestro tiene que continuar, ¿no? De generar día a día estos juegos y este movimiento para desarrollar en los niños esa creatividad que tiene que ver mucho con el pensamiento. Entonces, van a poder ver acá un pequeño video de que hoy en día cómo hacen algunos maestros para este, para desarrollar la creatividad, ¿no? A través del movimiento. Y ahora, tu cuerpo vas a mover. Y ahora, párate. Tu cuerpo.
Muy bien. Aquí ustedes vieron un video, el cual, bueno, eran niños de 3 años, más o menos, aproximado. ¿Qué edad creen ustedes? Yo creía que eran niños de 5, profesora. No, de 5 muy chiquititos. De 3. Son de 3 años, niños de 3 años. Ahí tal vez se puede permitir que el profesor, aunque ya no es así, haga los movimientos y ellos repitan, ¿no? Sino que bastaba colocarle la música y ver qué hacían los niños con su cuerpo, escuchando esa música. Ahí ha sido el modelo, ha sido el profesor y todo el tiempo. Bueno, como son pequeñitos se les puede permitir, pero ya niños de 4, niños de 5, no debe de existir modelos casi, ¿eh? Entonces hay que dejar que el niño presente sus propias ideas, ¿no? Con relación, por ejemplo, a esa canción, ¿no? Entonces, pero ahí observaron que habían niños que aún no podían ni alternar las piernas ni los pies. Una niñita más que vi, o 2, la de mandil amarillo, por ejemplo, muy bien, ¿no? Alternaba muy bien las piernas. En cambio, otro niño levantaba una pierna y el otro se quedaba, levantaba la otra y la otra se quedaba en el piso. Casi la mayoría de niños hacía eso, ¿no? Entonces eran niños de 3 añitos. Bueno, para que vean que a través de ciertos juegos que se les invita a los niños en un patio, en una sala grande, ¿no? El maestro tiene que planificar qué cosa puedo hacer, pero no tanto llevando yo un modelo, ¿no? Sino que ver qué ellos pueden hacer con ciertos elementos. Si yo pongo una música, a ver qué hacen con esa música. ¿Se moverán? A ver cómo si tienen un buen ritmo, un buen oído, ¿no? Si pueden reconocer las partes de su cuerpo, porque ahí está hablando, ¿no? Cabeza, rodillas, pies y tanta, ¿no? Vayamos viendo eso también, ¿ya? Entonces, el día de hoy, a ver, ¿qué tema hemos aprendido? Sobre los juegos buenos y los juegos buenos y malos que hay a veces, sobre que hay algunos niños que quieren imitar. Sí, pueden ser juegos buenos, malos, como dice Nalia, pero ¿cuál es el tema que el día de hoy hemos desarrollado? Juego y movimiento creativo. El juego y el movimiento creativo. O sea, el juego va a producir movimiento en los niños, pero también a través de esos movimientos vamos a desarrollar la creatividad, ¿no? Vamos a desarrollar a través de los movimientos qué los niños pueden hacer con su cuerpo, cómo reconocer un espacio, cómo ubicarse en el tiempo, cómo desarrollar esa armonía que dijera en un momento, la plasticidad, el equilibrio, ¿no? Entonces hay tantas capacidades que se tienen que desarrollar con los niños antes de que empiecen a leer y escribir, porque si el niño no tiene muy bien claro todo su esquema corpóreo, no tiene muy bien claro lo que tiene él en su cabecita, ¿no? Cómo está esa creatividad, ¿creen ustedes que va a entender lo otro que es un poco más complejo? No, entonces no hay que forzar al niño a hacer juegos más complejos, como ver un lápiz y estar copiando letras sin sentido, ¿ya? Entonces hay bastante que hacer con los juegos.
Entonces, ¿para qué nos va a servir este tema? ¿Alguien? Para poder desarrollarlo en aula. Muy bien. Ok. Bien, esta noche también tenemos una rúbrica. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo, a ver, a ver, un ratito. A ver, Acuña, ¿se encuentra Acuña? Acuña. Aguirre. Sí, profesora, buenas noches. Ah, ya, Acuña. A ver, Acuña, dime, mencióname los procesos o mencióname la didáctica de la educación psicomotriz. Acuña. ¿Cuál es la didáctica para hacer una actividad psicomotriz? Acuña. Los juegos, profesora, los Ya, juegos, sí, las los juegos, pero actividades. ¿cuál es la didáctica? O sea, ¿cómo tú haces una secuencia de psicomotriz? ¿Qué haces primero? ¿Se encuentra Aguirre? Aguirre Farfán. Miss, presente. Ya, a ver, ¿qué secuencia o qué didáctica aplicas en la psicomotricidad, Aguirre? Bueno, estas pueden ser didácticas en juego. Ya, ¿qué es lo primero que tú haces cuando sales con los niños a jugar, como dices tú? Antes de salir a jugar, bueno, les presento la actividad que voy a realizar, ¿no? El propósito. Ya, esa es para una de ellas, pero antes, primero, esa es una. Otra. Antes de la actividad. Aguanari, ¿se encuentra Aguanari? Disculpa, Aguanari. Aliaga. ¿Está Aliaga? Alonso. Alpaca. Contesten rapidito porque yo paso y queda en cero. Ancajima. Mis buenas noches, Ancajima. Ya, a ver, Ancajima, dime la secuencia didáctica de la actividad psicomotriz. Tenemos lo que es el ritual de entrada. Ya, muy bien, después. El ritual de entrada, después viene lo que es la expresividad motriz, Ya, muy donde bien. los niños juegan. No, dime, mencióname nomás, Ah, ya, ya. mencióname la secuencia. Expresividad motriz, ritual de salida. La expresividad plástica Gracias. también está. Gracias. Ausuchuki. Ausuchuki. ¿Dónde está? Venancio, Yosmeli. Cacha Trejo. Kawasa. Calderón Chochoca. Calero. Camacho Mamani. Camacho Mamani. Cacique Armas. Cacique Armas. Natividad. Cacique Armas Yenit. Castillo Tapulima. Seopa Vela. Chagua Timana.
Chambilla Gutiérrez. Chávez Pérez. No hay nadie. Chota Cariguazairo. Chota. Chuquisuta. Presente, Miss. Ya, a ver, Chuquisuta. ¿Cuántas competencias tiene el área psicomotriz? Uno nada más. Muy bien, gracias. Siriaco. Siriaco. Colchado. Conco. Condori. Correa. Cruz. Culqui. Curi. Curinuki. De la Cruz. Díaz. Hofmeister. Espinosa Solís. Evangelista. Farfán. Uy, no hay nadie. Pasanando. Fernández. Flores Briceño. Fernández, ¿qué, Miss? Disculpe. Fernández Ramos. Sí. A ver, Fernández Ramos. ¿Cómo se llama la competencia? La única competencia psicomotriz. A ver. La única competencia de psicomotricidad es Ya una finca de... Miss Dime. Flores Briceño, dijo usted. Ya, a ver un ratito. Fernández. Yo le digo, Miss. Fernández. se desenvuelve a través de su psicomotricidad, creo que. ¿Crees? A ver, se desenvuelve de manera autónoma a través de su psicomotricidad. De su motricidad o psicomotricidad, dice. De su motricidad, psicomotricidad. A ver, lee bien, ¿eh? A ver. Ya, a ver, Flores Briceño. Presénteme. Ya, Flores Briceño. ¿Cuántas capacidades tiene el área psicomotriz? 2. 2 capacidades. ¿Estás segura? Sí, ¿no? Sí, Miss. Ya, Sí. gracias. Ya. Luego, a ver. No quiere copiar esto. Florida Paima. Floríndes, Tome. Garay. Buenas noches, profesora. Floríndes. Floríndes. A ver, dime el nombre de una capacidad de psicomotriz. Una nada más. Comprende su cuerpo. Ya, excelente, gracias. García Conde. García Puyo. Granda Ruiz. García, buenas noches, Miss. García Puyo. Sí, Miss, buenas noches. Ya, hola. A ver, dime la secuencia de psicomotriz para hacer una actividad psicomotriz. Secuencia de psicomotriz. Una didáctica, la didáctica se puede decir también. Secuencia didáctica. ¿Cuál es? Didáctica. García Puyo. Juegos de ojo y mano, Miss. No. ¿Qué haces tú para enseñar psicomotriz? ¿Cómo empiezas la actividad psicomotriz con los niños? Ya como empiezo, ¿cómo empiezo? Con una canción, puede ser. Ya, luego. Luego, los digo a los niños que hoy día vamos a
lo digo en el tema que vamos a hacer, ¿no? Digamos que sería un cuento, ¿no? Que le voy a contar a los niños, le saco al patio y así Y le antes de muestro salir pues al patio, ¿qué les imágenes. dices? Les digo a los niños que se sienten pues tiendo una manta y les digo que les voy a contar el cuento y Pero empiezo a sacar las antes de que láminas. salgan del aula, ¿qué les tienes que advertir? Desacuerdo. Miss, que Ya, no me acuerdo, que se ya, tiene que portar acuérdate. bien, Miss. Gutiérrez Zaira, Gutiérrez Chujutali, Gutiérrez Napán, Aro Luján, Presente, Miss. Aro. Sí, Miss. Ya, a ver, dime la secuencia de una actividad psicomotriz. La secuencia de ¿Cuál es la didáctica de la psicomotricidad? La didáctica es la que nos permite el desarrollo del niño Sí, pero a ¿qué haces? nivel ¿Pero qué haces? psicológico y físico a través del movimiento. Sí, pero Primero ¿qué se hace? es el inicio, o sea, Ujú. mi inicio, después Sí, pero ¿qué haces en cómo el voy. inicio? ¿Qué haces en el inicio? Empiezo con la motivación, o sea, qué es lo que voy a hacer, les explico a los niños Ya todo eso, de ahí ¿qué la haces? actividad. Luego le voy desarrollando la ¿Qué cosa? actividad con ellos, la Pero actividad ¿cómo que se vamos a llama? hacer. Ya, tienen que leer cómo se llama, ¿ya? Hernández Salazar. Huacauce. Huajaicacha. Misita, buenas noches. Hola. A ver, dime la secuencia de una actividad psicomotriz. Secuencia. En la Sí. entrada, misita. Ya. Expresión Escuchen, motriz. un ritual de entrada. Luego, Expresión motriz. la expresión motriz. Luego, expresión plástica, misita. una expresión plástica o gráfica. Muy bien. ¿No? Y a veces también se puede hacer lo que dijo tu compañera. ¿Aló, misita? ¿Qué se puede hacer también en una expresión plástica o gráfica? Expresión plástica se puede trabajar que son con las plastilinas o con las masas. Ya. Bien. Ya, Muy bien. expresión Gracias, plástica. gracias. Ok, misita, Me gracias. escucharon las demás, ¿no? Guamán Centurión. Guamán Centurión. Doris. Guamán Centurión Irma. Guamán Puerta. Guamaní Presente, Rodríguez. Miss. Guamán Guamán Puerta. Puerta. Guamán Puerta. A ver, dime el nombre de la competencia del área psicomotriz. ¿Conoce y valora su cuerpo? No, la competencia. A ver, Guamán Rodríguez. Buenas noches. Guerrero Gómez no me llamó después de la F, Fernández y todos ellos. Sí he llamado. No, mi cita no me llamó. Sí he llamado. Yo estuve acá todo el tiempo. Pero he llamado. A ver, dime las capacidades de la educación psicomotriz, Guerrero. Las capacidades. Comprende su cuerpo y el otro es se expresan corporalmente. Ok, gracias. Guamaní Vicente. Huaraca Ochoa. Huarcaya Coragua. Presente, Miss, buenas noches. Coragua. Huarcaya Coragua. Sí, Miss. A ver, dime la secuencia de la educación del área psicomotriz. Acá está todo. Acá está.
Mami. Dime la didáctica, Mira. Tirsa. Se divide en dos y uno es los movimientos y la corrección postural. La A ver, psicomotricidad revisa lo bruta que es y la la didáctica. psicomotricidad. Tirsa, la didáctica, estoy preguntando. ¿Qué haces para enseñar educación psicomotriz tú? ¿Qué haces primero? ¿Ya? Revisa. Huaynapata, Jiménez Díaz, Lazo, Loa, López, Sí, Miss, Maldonado. presente. ¿López? Presente, Miss. Sí, López. Ya, López, dime una capacidad. Una capacidad. Comprende su cuerpo. Ok, gracias. Manayay, Maniguari, Marín, Mayanchi, Medina, Mesa. Buenas noches, Miss presente mesa. Mesa. A ver, Sí, dime Miss. otra capacidad. Como dijo, adaptar su movimiento corporal, Miss. No, una capacidad del área psicomotriz. Una capacidad. El niño aprende a dominar. Busca, lee, tienes que revisar tus materiales. Moquillaza Cueva, Narciso Cisneros, Neira Ojeda, Neira Campos, Núñez, Ocaña, Ochoa Rojas, Irma, Ochoa Rojas Rosa, Oré, Ollarse, Osambela, Paredes. Miss Paredes presente. Paredes. Dime una capacidad del área psicomotriz, Paredes. Se expresa corporalmente, Miss. Excelente, gracias. Peña Cayupe, Peña Saldaña, Pita, Poquioma, Quirós, Quispe Guamaní, Quispe Manga, Ramírez, Espinosa, Ramos Cuba, Requejo, Reyes, Risco, Rivera Pecho, Rivera Sanguma, Rodríguez Mendoza, perdón. Román Jiménez, Ruiz Tarazona, Saavedra Caro. Presente, Miss. Hola, dime el nombre de la competencia de psicomotricidad. Ahí me agarraste. ¿Cómo que te agarré? No sé, es que no he repasado mis PPTs. Estaba en otras cosas. La secuencia didáctica de una actividad psicomotriz. Ya tenemos el ritual de entrada, tenemos la expresión motora y la expresión plástica o gráfica. Muy bien. Gracias. Saldaña Rimachi, Saldaña. Miss, buenas noches. Ya, a ver, dime una capacidad. Capacidad, comprende su cuerpo. Muy bien, gracias. Comprende su cuerpo. Salomón, Susana. Salomón Susan. Miss, buenas noches. Salomón Susan. Salomón Susan. Sí, Miss.
Ya, a ver, dime una capacidad. Y buenas noches. Susana o Susana. Susan, perdón. Dime la capacidad. Se expresa corporalmente. Ya, gracias. Sangama Tamani. Mis disculpe, yo, Susana. Me estoy llamando, Susana, y no respondes. No se A ver, activaron. dime la competencia de psicomotriz. ¿Cómo dice Miss? La competencia del área psicomotriz. Ya. ¿Comprende su cuerpo? No, competencia. A ver, dime dos secuencias didácticas del área psicomotriz. Susana. Se puede empezar con una canción y luego No, hacer a ver, juegos. eso dije, pero no, estoy hablando de la secuencia. No están atentas, lo acaban de mencionar muchas estudiantes. Y expresividad plástica. No. A ver, ¿qué dijiste? Susana. Expresibilidad motriz y expresividad. ¿Cómo es de verdad? ¿Cómo es? ¿Expresividad así? A ver. Me está diciendo que con secuencia didáctica. Sí. Ya bueno, en una de las secuencias didácticas se da mediante la expresión plástica, donde se trabaja con la plastilina. Ok, gracias. Santillán García. Sangama. Soria. Soto. Tangoa. Tantarico. Ticlahuanca. Torres. Trejo. Tucto. Muy Lubina. buenas noches, Trejo. Trejo. Dime Sí, una capacidad del área psicomotriz. es Trejo. el tener la concentración durante la clase. No, una capacidad del área psicomotriz. El resolver problemas. Revisa las capacidades del área psicomotriz, ¿ya? Valladares. Varela. Vargas Flores. Vargas Lizana. Buenas noches, Miss. Vargas Flores. No, Vargas Lizana, Miss. A ver, dime una capacidad, Vargas Lizana. Capacidad del área psicomotriz, Miss. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sí. Puede ser la capacidad de atención hacia los niños, Miss. No, capacidad del área. ¿Qué es lo que pretende esa área con los niños? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué es lo que se quiere lograr con los niños? A ver. Quiere explorar a los niños a través de esta capacidad. Revisa, es una capacidad única, ¿ya? No se puede hacer una narración, no, sino tienes que ver que es una capacidad para todo el área psicomotriz, para niños de 3, de 4, de 5. Ya, Vela Correa. Miss. A ver, Vela, dime una capacidad. Comprende su cuerpo, Miss. Excelente, gracias. Velázquez Fernández. Vidal López. Vilches Montoya. Villavicencio. Villegas.
Yaco, Yaipen, Yaranga, Zambrano. Miss, Yaranga. Yaranga. A ver, dime una capacidad, Yaranga. Se expresa corporalmente, Miss. Excelente, gracias. Zapata Cabrera. Celada. Centeno. Sí, presente, Miss. Buenas A noches. ver, dime la secuencia didáctica del área psicomotriz. La secuencia didáctica, la expresión plástica, gráfica. Eso es primero. Ajá. Eso es primero. Y expresión, Centeno, esa es la primera secuencia. sí, O sea, tú empiezas con lo gráfico. no, con lo plástico, Tú empiezas con lo plástico. ¿Cómo inicias una actividad psicomotriz? preparando a los niños con la actividad. ¿Cómo se llama esa preparación? Expresión plástica. No, pues esa es una de ellas, pero ¿cómo empiezas? Preparando a los niños con... Claro, los preparas, pero ¿qué hacen en ese momento? ¿Qué hacen? Tienen que revisar sus materiales cada vez, no lo están leyendo. No están en clases, no leen y... Uy. Tienen que revisar. Bueno, tienen la oportunidad de subir sus materiales al aula virtual, tienen una rúbrica, esta rúbrica que la pueden responder la suben, pero ya saben que aquellas que han respondido en la sala van a tener un poquito más de puntos, ¿no? Que aquellas que no, pero van a tener la oportunidad de subir su material al aula virtual que va a estar expuesta, ¿sí? Bien, muy buenas noches, gracias. Maestra, buenas noches. Ya terminó la hora, ¿eh? Maestra, Rosa Coronel no está en su registro, porque no me llamó. No, tienen que hablar ahí con la mentora, no, si no las he llamado es porque no están. Ok, maestra. Tenían que hablar ahí con la mentora. Coronel, vamos a ver si está. Misita, buenas noches. Disculpa, Misita, la molestia. Misita, mi internet se me fue y no le he Sí, yo escuchado la creo que parte. sí, pero ahí pueden haberse comunicado al toque. Coronel, no estás en la lista. Si es que habla ahí, en esta que me han mandado, no figuras. Habla, por favor, y yo te voy a A mí considerar. tampoco no me ha llamado. ¿A quién? Gaitán. No, pues, no puedo escuchar así a todas. Dime una sola, espere la demás. A ver, ¿quién? Gaitán, a mí no me ha llamado. Gaitán, creo Ajá. que sí he llamado Gaitán. No, ella está acá. Gaitán, tampoco figuras en la lista. Tienes que hablar con tu... Miss, buenas noches. Rosa Sí. Ochoa tampoco me ha llamado. Ochoa sí he llamado. Rojas, Ochoa Rojas, Rosa y Irma, llamé. ¿Ya? Sí he llamado. Aquellas que no están en la lista, por favor hablen con la señorita mentora y ya eso se puede subsanar, ¿sí? Pero igual todas van a enviar al aula virtual, ¿sí? Me van a disculpar, pero ya se cumplió la hora. Muy buenas noches a cada una de ustedes. Gracias.